El dolor abdominal es exageradamente común y pasa en todos los niños, pasa en mi casa con mi hija, pasa en todos los pacientes y el 20% de los niños tiene dolor abdominal y llega a causar disminución en la calidad de la vida, que es el problema. También es un problema no solo en la vida diaria, pero es un problema en las consultas pediátricas. Se estima al menos un 24% de la razón por la cual los niños llegan a consulta. Y el dolor abdominal ha pasado por todos los años. Y uno de los pioneros en dolor abdominal es el doctor Apley, que en 1958 publica El dolor abdominal recurrente, un estudio de 1,000 niños escolares. Y Apley define el dolor abdominal como 3 episodios de dolor en 3 meses, que es lo suficientemente severos como para afectar la calidad de vida. El problema es que cuando Apley deja de trabajar, deja de publicar, nadie le continúa y el término se vuelve sinónimo de psicopatología y tardó 40 años de que Apley publicó su dolor abdominal a que tuvimos criterios para diagnosticar la enfermedad funcional en Roma, que fue en Roma II en 1999. Entonces, teniendo ahorita en Roma IV, las características de dolor funcional se dividen en dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal y el dolor abdominal funcional que no está especificado. Y esto es de Roma IV, que dice, hemos recorrido un largo camino. El concepto de dolor abdominal ha evolucionado de un diagnóstico de exclusión, de decir ya excluí todo, entonces por lo tanto tienes dolor abdominal, a un diagnóstico positivo basado en síntomas, basado en examen físico normal y en una historia clínica. Entonces, debido a esta etiología biopsicosocial que involucra las interacciones complejas entre el eje intestino-cerebro, los trastornos de dolor abdominal funcional se les refieren como desórdenes de la interacción intestino-cerebro. ¿Quiénes son estos pacientes? Este es un estudio muy interesante. Estudiaron a pacientes que llegaron a consulta de primera vez con dolor con queja de dolor abdominal. ¿Cuál era el riesgo de que ese paciente desarrollara dolor abdominal crónico y regresara y regresara y regresar? Pues historia de infección gastrointestinal, que tiene sentido, ¿verdad? Porque sabemos que infecciones gastrointestinales pueden desencadenar síndromes gastrointestinales funcionales, historia de ansiedad y depresión, duración del dolor de más de 7 días y cambio en las frecuencias de las evacuaciones. Entonces, los pacientes que presentan por primera vez con dolor abdominal que tengan estos síntomas, es probable que vaya a desarrollar un dolor abdominal funcional. El problema es que alguien decidió hace muchos años que si te duele la cabeza, todos entendemos que te duele la cabeza y no pasa nada, tomas de la pastilla, estás bien y pobrecito te duele la cabeza. Pero si le duele la panza, o es apendicitis que se le está perforando, o entonces no tiene nada y está mintiendo, ¿no? Alguien, o sea, en algún momento los papás decidieron y pasan a la clínica, llegan con dolor abdominal y algún otro síntoma, sí, tiene dolor de cabeza. ¿Han ido al doctor por eso? Nada, no tiene dolor de cabeza. Lo que me preocupa es el dolor abdominal. Entonces, existe este riesgo donde existe entre que mayor dolor es más peligroso y eso es un problema a nivel cultural y el problema es que también lo transmitimos los doctores y los pacientes cuando llegan a consulta después de que han visto otros doctores y continúan con el dolor abdominal, pues entonces están muy frustrados, dicen, no estoy loco, todo está normal, no está en mi cabeza, porque a veces le hacen sentir que todo está en la cabeza. Y la mamá trae una agenda completamente diferente, ¿no? Esto no puede ser estrés porque a ella le encanta la escuela, mi tía tenía lo mismo, le quitaron la vesícula, está bien, quiero que le quiten la vesícula, ojalá y encuentren algo, seguro es cáncer, necesitan hacer más estudios. Y el problema es que la ansiedad, como la valentía, es contagiosa. Y la ansiedad se contagia también al doctor, porque el diagnóstico diferencial de un dolor abdominal, pues es bastante extenso, ¿no? Entonces, al momento de tener esa situación y que el paciente no mejora, hay que regresarnos a una historia clínica y un muy buen examen físico, ¿no? Es algo muy importante y uno de los síntomas que pasan es el dolor de la pared abdominal. Y no es muy frecuente, pero intermitentemente llegan a nuestros consultorios y es importante mantenerlo cuando es especialmente localizado fuera del ombligo. Normalmente es en la parte cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, localizado sin ningún otro síntomas gastrointestinales, muy doloroso cuando uno lo aprieta y hacemos el signo de Carnet, que es fácil, ¿no? Uno aprieta, le duele y hacemos que de una manera u otra tense la pared abdominal y volvemos a palpar. Si el dolor mejora, quiere decir que es un dolor visceral.
porque la pared abdominal ya está protegiendo la víscera. Si el dolor empeora o se mantiene igual, podemos sospechar este dolor de la pared abdominal que puede confundirse mucho con un dolor abdominal crónico. Y es importante los datos de alarma, ¿no? Fiebre persistente, pérdida de peso involuntaria, desaceleración del crecimiento, sangrado gastrointestinal, pero es importante, para mí el dolor que despierta en la noche no es un dato de alarma peligroso, porque todos nos despertamos en la noche. Y la pregunta es, ¿te despertó el dolor o te despertaste y luego te diste cuenta que tenías dolor? Y eso es imposible de dar. Entonces, por sí solo eso, yo no lo sigo. Si existe eso y algún otro síntoma, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero también, aparte de la historia clínica, tenemos nuestros datos que nos relajan en vez de que nos estresen, ¿no? Cuando algún paciente dice, llevo 6 meses con el dolor y el dolor nunca se me quita, si el paciente está vivo y hablándote en la consulta, probablemente esto tiene que ser una hiperalgesia visceral. No hay síntomas asociados, hay muy pocos síntomas asociados a pesar de tener 6 meses de dolor. Bueno, son síntomas aquí. Le preguntas al niño cualquier otro síntoma y todas las respuestas son a veces, sí. Historia familiar de enfermedades funcionales, es altamente genético, y escuchas las siguientes frases: no puede ser estrés porque le encanta la escuela y me preocupa porque tiene un umbral de dolor muy alto. Y al final de la consulta, a ti te duele la panza. Pero lo más importante de tratar un trastorno funcional es el diagnóstico correcto. No podemos empezar un tratamiento si el paciente no tiene entendimiento de lo que tiene y no tiene un diagnóstico correcto, y es cuando se nos salen de las manos y hay mayor problema. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico positivo, que no es por exclusión, entenderlos y no minimizar los síntomas y estudiar excesivamente no debe de serlo. Tenemos esa sensación de decir, es que si le enseñan una endoscopía es normal, se va a sentir mejor y va a estar tranquilo. Y no, el paciente entonces quiere más y más y más y nunca van a encontrar esa situación. Entonces, Weiss dijo, el médico se convierte en un agente patogénico en perpetuar la enfermedad por su bien intencionado, pero nunca terminado esfuerzo de encontrar la causa. Y tiramos dinero a la basura con las pruebas en dolor abdominal. 122 pacientes con dolor abdominal. El doctor Saab, visto $6,000. Este estudio ya es bastante viejo. Yo creo que en Estados Unidos este costo ya debe de definitivamente mucho pasar esta situación. Y los estudios son comunes, los costos sustanciales y la utilidad es mínima. Cuando estoy yo nervioso de que a lo mejor algo puede ser, especialmente si existe un poco de diarrea o alguna cosa de peso en una situación, la calprotectina fecal creo que es un muy buen test de screening cuando estamos un poco dudosos, a lo mejor mandar perfil celíaco, pero fuera de ahí realmente no debemos de mandar casi ningún estudio, y esto no debe ser en general ahí. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que muestre dolor, y es lo que le digo al paciente cuando quiere un estudio. Le digo, lo que tú tienes es dolor y hay que explicar qué es el dolor. Le digo, y yo no hay una prueba que tiene dolor. Y voy con la cabeza porque entendemos. Digo, si tú tienes una migraña y te meto una resonancia magnética, no voy a encontrar nada. Le digo, es lo mismo esta situación. Le digo, no necesito una prueba para el dolor porque sé que tú tienes dolor. ¿Tienes dolor? Sí, perfecto, ya está, no necesitamos prueba. No, y esa es parte de la situación y eso es lo que tenemos que entender, y hay que evitar mandar radiografías y otros estudios. Y en radiografías, mucho cuidado, porque mandan la radiografía, dolor abdominal, más popó en la radiografía, que ahí vive, en el colon normalmente, y entonces ahora el paciente tiene estreñimiento. El paciente nunca en su vida ha tenido una evacuación dura ni le cuesta trabajo, pero porque alguien vio esto en la radiografía, ahora el paciente está tomando polietilenglicol 3 veces al día y tiene diarrea. Entonces, esto es muy claro, incluso en pacientes que tienen estreñimiento e intestino irritable, dar polietilenglicol. Vean, a la izquierda mejora las evacuaciones, ve a la derecha no mejora el dolor. Entonces, en mi punto de vista, cuando tienes intestino irritable, el estar estreñido empeora el dolor, pero el evacuar normal no quiere decir que no van a tener dolor, y entonces se vuelve una parte frustrante porque todo el mundo al evacuar pues siente mejoría, y entonces automáticamente el cuerpo empieza a buscar esa mejoría, y buscan lo que yo llamo la popó unicornio, donde van a salir y todos los síntomas se van a mejorar y todo va a estar perfecto. Entonces es importante saber qué es lo que tiene el paciente y explicarle que esto no va a necesariamente cambiar más allá de la situación. Y la evidencia en estudios para ausencia de alarma es limitada. Y vuelvo a lo mismo, todas las personas que saben de esto dicen, el doctor Saab dice, la intervención clave es dar un diagnóstico de dolor abdominal funcional con confianza, tranquilizar y seguir el modelo biopsicosocial. Entonces, el tratamiento no es, tómate esta medicina y se acabó. El tratamiento tiene que llevar 3 fases, que es la fase de medicamentos para ayudarnos con la hipersensibilidad visceral,
algunos medicamentos también pueden ayudar un poco con habilidades del funcionamiento, ansiedad y depresión. Pero necesitamos también nuevos comportamientos que nos ayuden con los factores biológicos y con los factores sociales. Ir a la escuela, ejercicio, sueño y una terapia cognitiva conductual o si no, ciertos ejercicios de respiraciones y relajaciones que ayudan con esta situación. Entonces, si no atacamos el dolor funcional de estas tres esferas, no vamos a poder usarlo. Entonces, ¿qué hago yo con los pacientes que no mejoran, que ya he visto otras personas que continúan con el dolor abdominal funcional? Lo primero que hago antes de hacer nada es explicar el diagnóstico, porque hay que parar de buscar la respuesta y parar de hacer estudios. Si un paciente no entiende por qué le duele la panza, no importa lo que le demos, va a seguir buscando la respuesta. Hay que darle la respuesta. Este es en Pediatrics, lo publicó el doctor Nurko, se llama Intensificación de los síntomas no intencionales por doctores, y habla de lo mismo, que el cómo se explican los síntomas es crítico, y el entender la condición se relaciona a adherencia al tratamiento, al nivel de la disabilidad y a la satisfacción y los resultados. Entonces, de alguna u otra manera, hay que nosotros entender esto para explicarlo a la manera del paciente, porque son muy complejos y aún así, incluso haciendo esto, es complicado. Es una combinación con la microbiota, con el sistema inmune, con el sistema entérico neuromuscular, con el sistema nervioso central. Y lo que sucede es que existe esta hipersensibilidad de la víscera y con el tiempo se vuelve una sensibilización central. Entonces, en la médula, las fibras nerviosas viscerales van todas juntas apretadas y es un espacio muy chiquito y necesita menos espacio, por ejemplo, que las vísceras musculares, porque el sistema musculoesquelético requiere propiocepción. Es importante para nuestra sobrevivencia saber dónde están nuestras extremidades en todo momento, pero no es importante tener propiocepción visceral. Entonces son fibras un poquito donde va más apretado. Entonces, si una está irritada, irrita la de al lado, y así es como se explica lo que se llama convergencia viscerosomática, que empieza el dolor en un lado y al rato no solo está en ese lado, tenemos dolor en otro lado y el dolor empieza en otro lado. Y este estudio se le hizo infusión de ácido en el esófago distal a los pacientes y antes de hacer la infusión de ácido se les hizo una estimulación con electrodos en el esófago proximal. Y entonces cuando le daban salina en el proximal tenía este umbral dolor. Le dieron ácido al distal y aunque no fue en el proximal, cambia completamente la sensibilidad. Entonces existe esta convergencia donde hay una hipersensibilidad, hiperalgesia visceral que se vuelve una sensibilización central y no podemos dejar atrás que hay factores centrales y psicológicos que nos van a modular la percepción del dolor. Ansiedad, adrenalina, falta de sueño, cortisol y estrés. Yo lo que les explico a mis pacientes es que todo es parte del cableado, ¿no? Tienes los cables del sistema nervioso entérico están completamente irritados y el dolor es bueno, pues es una señal de alarma. Un organismo sin dolor se muere, no evolucionaría, no habría manera de hacer. Entonces el dolor es un dato de alarma. El problema es que eso hace que suba el cortisol, que nos preocupemos, que nos enfoquemos. Y cuando eso pasa, nuestra retroalimentación al estómago es, nos estás protegiendo, estamos en peligro, continúa protegiéndonos. Entonces continúa ese círculo vicioso. Y es parte de ese proceso el romper ese círculo vicioso para que pueda el intestino mejorar. Este artículo, que fue de hecho en el New York Times, dice: la glía puede alterar una red sana del dolor, mandando señales falsas y destructivas que nunca acaban. El dolor entonces ya no es una alarma de daño, sino la fuente. Y el dolor ya no es un síntoma, sino la propia enfermedad. Y esto es lo que estamos viendo en los pacientes con dolor abdominal. Y para tratar esto hay que establecer los objetivos racionales, porque nosotros estamos acostumbrados de que si tiene una infección de oído y al niño le duele el oído, pues vamos a ir al doctor, me da el antibiótico y haga lo que haga. Si le doy el antibiótico al niño, en teoría le va a quitar el dolor del oído y va a estar contento y feliz. Y esto no va a funcionar, no va a haber una medicina que haga eso. Entonces, ya que expliqué el diagnóstico, la siguiente fase es no ignorar las comorbilidades que tenga el paciente. La ansiedad, la depresión, taquicardia ortostática postural, trastornos de la alimentación, migraña, estreñimiento. Hay que mantener también al organismo lo más sano posible para poder enfocar esta situación, entonces no hay que ignorar estas comorbilidades. Y existe una comorbilidad interesante donde pacientes
que tienen síndrome de intestino irritable y tienen ansiedad, que no tienen una a la otra, o sea, no coexisten en esa situación porque es muy común que coexistan, sino que es un problema genético y es problema de cableado. Tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo y todos tienen un problemita. Entonces, esto es lo que hace que es probable genéticamente que tengas ansiedad. La ansiedad no provocó el intestino irritable. La ansiedad perpetúa, pero no lo provoca y eso es algo muy importante y tenemos que hacerlo. El dolor es independiente, pero el dolor causa ansiedad, que hace que te enfoques en el dolor, que hace que más ansiedad, dejan la rutina, ya no van a la escuela, antes les gustaba jugar fútbol, ya no juegan fútbol, empiezan a decondicionarse, se deprimen, más ansiedad y es un círculo vicioso que continúa. Y algo importantísimo en el dolor abdominal funcional son los hábitos, el sueño, la hidratación, actividad física, la escuela, la nutrición, la dieta. Este estudio lo hicieron en el sueño y agarraron pacientes tanto controles sanos como en blanco, y los pacientes con ERG en negro, y les hicieron perfusión de ácido cuando descansaron bien con una buena noche y cuando no durmieron. Y la diferencia, vean, el no dormir es hiperalgésico. Y el problema es que también el dolor cuesta trabajo no dormir y ahí va otro círculo vicioso, el dolor abdominal. Entonces, siempre hay que enfocarnos en un buen hábito del sueño y hacer la situación. Y la actividad. Estas son adolescentes que hicieron yoga y los pacientes que no hicieron yoga. Y vean la diferencia en rojo, cómo existe una disminución del dolor abdominal. No es por el yoga, es porque están haciendo una actividad que están disfrutando y están haciendo la situación. No es que el yoga vaya a curar. Si a alguien no le gusta el yoga, no tienes que hacer yoga porque el estudio dijo allá. Es tener la actividad y hacer algo que va a estar allá. Y la dieta. Todo el mundo quiere mejorar algo con dieta. Y ojalá, dice, doctor, pero dígame qué es y ojalá y sea lo que no le gusta a mí, ¿no? Porque entonces eso es lo que sí estamos dispuestos a dejar. Pero sí, tenemos que entender que el comer causa efectos gastrointestinales. Eso es importante, positivos y negativos. Este estudio lo publicaron este año y es un metaanálisis donde vieron todas las intervenciones dietéticas para dolor abdominal funcional. Estaba incluido el FODMAP, estaba incluido diferentes dietas y demás. Y lo único que sobrevivió el metaanálisis es la fibra, interesantemente. Y hay que tener cuidado con la fibra, porque no toda fibra es igual. La fibra soluble y la insoluble son diferentes. La insoluble va a causar mucho más efectos. La soluble es la que hay que recomendar en estos pacientes con moderación. ¿Qué pasa con el FODMAP? Que es bien complicado entender exactamente qué está pasando con el paciente. Este estudio son 33 niños randomizados, disminuye la frecuencia del dolor y existe la posibilidad que la flora intestinal pueda diferenciar quiénes responden a la dieta. Y creo que esto es algo a nivel futuro que puede ser probable, ¿no? Ves la microbiota, ves qué microbiota tiene, va a modificar y va a acabar finalizando de consumir nuestros alimentos, pues tiene sentido esa situación. Pero a nivel global y en adultos, cuando ves los que fueran FODMAP y nada más una dieta tradicional de lo que se recomendaba, intestino irritable, mejoran todos. Y en este metaanálisis que se acaba, bueno, no es metaanálisis, una systematic review de las FODMAPs en pediatría, se evaluaron los 5 estudios que se han dado, se analizaron y no hubo diferencia entre la dieta baja en FODMAP, en el grupo control y la frecuencia del dolor abdominal. Y solo 2 estudios demostraron diferencia en intensidad, o sea, la frecuencia no estaba bien y la intensidad un poquito. Entonces dice, no hay evidencia por ahora a favor o en contra sobre la eficacia y seguridad de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento de los niños con dolor abdominal funcional. Entonces, yo no estoy diciendo que no funcione, simplemente no va a funcionar en todo el mundo y hay que tener mucho cuidado. Es una dieta más cara, va a cambiar lo que la gente va a comprar, no es una dieta intuitiva, que es muy fácil saber y está todo. Entonces, hay que tener cuidado que estamos cambiando por algo que a lo mejor no vamos a ganar mucho. Y mucha gente piensa, bueno, es que la dieta FODMAP crea mucho gas y al crear el gas es la distensión y es el dolor. Este estudio donde pacientes con fructanos tuvieron más dolor, tuvieron más bloating y tuvieron más gas contra los pacientes que no tuvieron intestino irritable. Y lo que están viendo es que vean la producción de hidrógeno y metano, es igualita entre los que tuvieron dolor y los que no tuvieron dolor. Entonces, el gas por sí solo no es el único mecanismo. Existe esa hipersensibilidad visceral que va a pasar con o sin esto. Sí, si un niño tiene deficiencia de alguna enzima o tiene una intolerancia y la sabemos, pues hay que evitarlo, va a ser peor. Pero a nivel grupal, a nivel población, cuando tú ves pacientes que tienen intolerancia a la lactosa en el grupo A contra no intolerancia a la lactosa en el grupo B, no es
diferencia entre quién tiene diarrea abdominal y flatulencia. Y lo mismo pasa con la sucrasa. Igual, vean, no hay diferencia. Y lo mismo pasa con la fructosa. Entonces, es importante entender, yo lo que veo así es que es muy fácil con la dieta, esta es mi manera de entenderlo. Imagínense que esa cortada es el dolor, es la hipersensibilidad visceral. Y la comida es como echarle limón o tabasco allá. Sí, en algunos pacientes lo va a empeorar, le va a doler, pero si yo la quito y no le echo, de todas maneras le va a doler al paciente. Entonces hay que entender qué tanto le está afectando la alimentación, porque hay personas que sí son muy sensibles a la alimentación y le van a ayudar, pero hay personas que no. Y hay que evitar seguir taladrando en la alimentación porque podemos crear un problema. Y hay que tener mucho cuidado, especialmente con adolescentes que no quieren comer o quieren comer muy sano porque le duele la panza, porque si los alimentos no mejoran y regresan con los síntomas y le decimos que tenemos que descontinuar estas alimentaciones porque el paciente no está mejor y el paciente se niega, cuidado, puede ser un desorden de la alimentación y esto pasa frecuentemente, que es una buena excusa el no querer comer las cosas porque duele la panza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no está mal tratarla, pero hay que reevaluar y si no mejoran, entonces hay que parar. Lo siguiente es la terapia y es importantísimo la terapia conductual. Y la terapia conductual es cómo lidiar y comportarse con los síntomas. Es importantísimo cómo nos enfocamos en el dolor. Este estudio del 2006 sigue siendo uno de mis favoritos, donde agarraban pacientes con dolor abdominal funcional e incluso niños completamente normales y se les hizo la prueba de tomar agua hasta que les molestara y dividieron a los papás en distracción en el grupo control y en atención. Mijito, ¿dónde te duele? Enséñame, ay, déjame te sobo, todo. Bueno, el grupo que más dolor tuvo fue la atención, incluso en pacientes completamente sanos, ahora ya tenían dolor con esta atención. Y lo más importante es dos cosas. Lo primero es que la atención empeora el dolor. Lo más importante de este estudio es que los niños con menos dolor de distracción, los papás se sentían horribles, se sentían los peores papás del mundo. Entonces es algo muy importante explicarle al papá que la distracción es el tratamiento para darles permiso de evitar esta situación, porque es muy importante. Este estudio se dio terapia conductual a los niños y a los papás y mejoraron. Se les volvieron a estudiar 12 meses después, ya no teniendo la terapia, y el efecto se mantuvo. Existe esa manera de entender cómo se relaciona la familia con el dolor. Y luego se le dio terapia solo a los papás, ni siquiera se les dio a los niños, y los niños mejoraron. ¿Cómo? Evitando la catastrofización de los papás, cambiando ese percibir el dolor como amenaza de los papás y el proteccionismo. Porque lo que pasa es, mi amor, te duele la panza, no vayas a la escuela. Te duele la panza, no hagas eso. Entonces, el quitar eso y cambiar esa situación de cómo lidiar y enseñarles a lidiar ayuda. Y este mes llama Pediatrics, las intervenciones psicosociales ayudan. Vean, esto es la terapia cognitiva conductual, todo está favorecido la terapia conductual y también la hipnoterapia favorecida como terapia para esto. Y esta es la conclusión de este estudio. La terapia cognitiva conductual y la hipnoterapia deben ser considerados como opciones de tratamiento para los desórdenes de dolor abdominal funcional en los niños. Haz algo. Esto es importantísimo en los pacientes. Para que el dolor se vaya, la función tiene que mejorar primero. Y eso es un concepto muy complicado. Porque en el dolor agudo, ¿no? Nos torcemos un tobillo, hay que quitar la función para que mejore el dolor. Pero en el dolor crónico es lo opuesto. Hay que dar la función para que mejore el dolor. Función primero, seguir un horario, hábitos sanos, distraerse y ocuparse, y biorretroalimentación es importantísimo. Y cuando se puede, los programas multidisciplinarios, como todo, cuando puedes tener acceso a una nutrióloga, a un psicólogo, a un gastroenterólogo, esa situación en conjunto, bueno, pues obviamente se han dado mejorías, incluso disminuyen la utilización de recursos médicos. Y los medicamentos los dejé hasta el final a propósito. Y yo se los digo a mis pacientes, no vamos a hablar de qué medicina vamos a tomar hasta que no entendamos los otros puntos. Porque la medicina por sí, de todo esto, lo que menos funciona para el dolor abdominal crónico es el último, que son los medicamentos. Entonces, pero es lo que todo mundo quiere primero, ¿no? Porque el deseo de tomar medicinas es la característica que diferencia al hombre de los animales. Entonces, hay que entender esta situación y saber qué vamos a dar y cómo vamos a dar este medicamento y depende de esta situación.
A mí me encanta empezar con el aceite de menta porque funciona. No, ¿funciona a todos? No, nada funciona a todos. Pero el aceite de menta realmente funciona y funciona bien. Y hay otras terapias, está el Iberogast, que tiene varios estudios en Europa. Muchas veces también test pueden ayudar si el paciente se siente mejor. Y en cuanto a probióticos, algunos han demostrado efectividad. Los probióticos que han demostrado efectividad en estudios son el BSL-3, el Reuteri DM17938 y el Raminosos GG. Pero la evidencia todavía no está ahí, no hay suficientes estudios claros como para decir y confirmar que esto debe de ser recomendado en esta situación. Todavía faltan bastantes estudios para saber. Y este estudio en adultos sobre el placebo, sin decepción, agarraron adultos, les dijeron, ¿usted sabe qué es placebo? No, pues mire, le voy a enseñar qué es placebo. ¿Ya entendió qué es placebo? Hágame este examen para saber que entendió qué es placebo. Sí, perfecto. Lo vamos a randomizar a placebo o nada. Y los de placebo, tomarse su pastillita cuando les dolía todos los días, mejoraron contra los que no tenían nada. No solo eso, acabó el estudio y les dijeron, señores, no pueden cancelar el estudio, ¿qué voy a hacer con mis pastillas porque me siento mejor? Sabiendo lo que es placebo. Es impresionante, ¿no? Y este estudio se acaba de ser publicado en pediatría. Y había un periodo donde tenían placebo, un periodo donde no tenían nada más que la medicina del rescate. Durante el periodo de placebo, los pacientes reportaron menos dolor y tomaron menos medicamentos para el dolor. Medicamentos. Antiespasmódicos son buenos, me gustan los de acción rápida, pueden ayudar un poquito inmediatamente a bajar el dolor y ser un poco más funcionales. Melatonina me gusta porque pueden descansar y dormir los niños. Y es importante porque el sueño es hiperalgésico. Entonces, algo que les dé sueño y puedan descansar es importantísimo. Amitriptilina también te da sueño, que es importante. Los estudios obviamente pues, muestran que no era diferente que el placebo, pero ya vimos que el placebo funciona. La ciproheptadina es importantísima en mi vida. Yo me la quitan y me muero. La ciproheptadina da sueño, ayuda con el dolor abdominal, ayuda con la migraña abdominal. Gabapentina también ayuda, es buena. Y los inhibidores solo cuando el paciente tenga dispepsia funcional de dolor epigástrico se han visto un poquito de ayuda, pero realmente no son buenos para el dolor crónico. Y esta terapia de estimulación auricular bastante prometedora ayuda a regular cómo se descarga la amígdala y el procesamiento del dolor. Este estudio se publicó en el 2017 y vean cómo cambia el dolor y aumenta la función. Y esto es en pacientes que ya no han tratado todas las situaciones y esto es como empiezan los nuevos tratamientos, ¿verdad? Se les dan ya al final de que son los pacientes que están más complicados. Y este año acaba de publicar en Cincinnati, NIJA, la intensidad del dolor mejora, la incomodidad, la náusea. Y no solo eso, a las 4 semanas después del tratamiento, los pacientes mejoraron dolor, náusea, sueño, disabilidad, catastrofización, somatización y ansiedad. Entonces, este es un buen tratamiento prometedor, no tiene efectos adversos, fuera de irritación en la piel, por tener eso allá. El problema hoy por hoy es que no es un tratamiento barato, es un tratamiento que son 4 a la vez y la cosita que está acá, después de 5 días, se le acaba la pila y se tira a la basura. Entonces hay que tener otro de estas cositas que son no muy baratas y son 4 seguidas, pero los pacientes han tenido bastante éxito y he tenido éxito con eso. Entonces, para terminar, hablar de dolor funcional como diagnóstico desde la primera visita es importantísimo. Esto es lo más importante. Aunque crean que puede tener algo más y van a hacer una prueba, digan, lo más probable es que no vamos a encontrar nada y qué bueno, vamos a estar bien contentos. Pero vamos a descartar esto de acá. Que nunca se sorprenda un paciente en la endoscopía cuando uno salga que diga es normal. Es importantísimo cuando vamos a hacer un estudio que ya véndanle esto, porque si encuentran algo no van a estar vender nada, ahí está, ¿sí me entienden? Entonces desde el principio digan, esto es probablemente el diagnóstico. El dolor es real, pero no es peligroso y esto es importante validar al paciente. La ansiedad no causa dolor, pero lo empeora y lo perpetúa. El mejor tratamiento es el biopsicosocial y no le echen la culpa ni al estreñimiento, ni a la alergia, ni a la intolerancia a los carbohidratos. Sí, todo eso puede tener ciertas cosas que empeoren, pero no es la causa. Y los estudios médicos basados solo en datos de alarma, historia y examen físico.
Y los voy a volver a dejar con Apley, porque mi plática la pudo haber dado Apley en 1958. Cuando la enfermedad orgánica ha sido razonablemente descartada, los papás y el paciente no deben dejarse en el vacío diagnóstico con palabras como no tiene nada. Primero, es necesario explicarles cómo y por qué las posibilidades de un desorden orgánico han sido descartadas. No hay alivio sin explicación. Es una regla útil en construir la confianza. Segundo, es útil que los papás y el paciente se les recomiende desahogarse para disminuir la tensión emocional. Y tercero, buenos consejos para modificar los aspectos nocivos del ambiente. La meta es disminuir el dolor, pero hacer más que eso, ayudar al niño y su familia a desarrollar una actitud fuerte y robusta a los problemas de crecer. Entonces, con eso, pues les agradezco. Muchas gracias.